asociada a la Cámara Nacional de Radiodifusión. Cadena Radial Costarricense. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia La Hora que Ortiga, una ventana abierta a todo tipo de temas para hacer democracia participativa y crítica, con la dirección de Rolando González, aquí por CRC 89.1 Radio. Buen día, amigas y amigos, gracias por acompañarnos en La Hora que Ortiga, una mañana más con ustedes, Francisco León, Rolando González, les saludamos con gratitud y cariño. Usted también puede acompañarnos esta mañana en La Hora que Ortiga por el 9050-891-891, teléfono, WhatsApp 8585-7878, 8666-8916, o en Facebook Live en La Hora que Ortiga, para que juntos hagamos este ejercicio de comunicación alternativa que disfrutamos cada mañana. Y les recordamos que a las 8:30 tendremos repetición por Radio Alajuela, como todos los días. Hoy vamos a hablar con don Marco Antonio Zúñiga del Colegio de Ingenieros Topógrafos. Con él y con otra persona habíamos hablado hace unas semanas sobre una diferencia sustantiva que había en relación con un reglamento de segregaciones que estaba promulgándose y que debía adecuarse. Ya el reglamento está promulgado, ya está vigente, y hoy hablamos entonces con el ingeniero Zúñiga para que nos haga la explicación de cuáles son los alcances de este reglamento. Bienvenido, Marco Antonio, gracias por acompañarnos en La Hora que Ortiga, y le agradezco a la periodista Ángela Orozco que nos viabilice esta conversación. ¿Aló? ¿Don Marco Antonio? Sí. Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias. Pues realmente un placer el poder estar acá con ustedes y el poder comentar un poquito de este tema que en su momento pues causó muchísimo revuelo y que nos preocupó muchísimo y que aún nos sigue preocupando. Por favor, explíquenos cuál es la situación en la actualidad. Permítame un segundito, don Rolando, que tengo un pequeño problemita aquí. Vamos a una breve pausa y regresamos con don Marco Antonio Zúñiga. Seguinos en Facebook como La Hora que Ortiga. Busca administración profesional de redes sociales. Midea piensa, siente, ejecuta y se ajusta a su presupuesto. También realizamos sus transmisiones en vivo y grabadas con generación de gráficos para redes sociales. Comuníquese con Midea al teléfono 8712-0032, al correo m.mideacr@gmail.com o búsquenos en Facebook como midea.cr35. Midea, piensa, siente, ejecuta. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega Agua Cerros de la Riva, agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura. Agua Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Búscanos como cerrosdelarriba@gmail.com. Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Un cielo más azul. Te invitamos a escuchar todos los domingos la Santa Misa a las 9 de la mañana desde la Catedral Metropolitana, aquí por CRC 89.1 Radio. Este es un servicio de esta emisora en estos momentos de recogimiento, y que siempre nos acompañe la paz, la solidaridad y la fe.
Desde Maipú, Mendoza, la tierra del olivo, nos llega aceite de oliva Laur. Su delicada y elegante textura, así como su afrutado aroma vegetal, lo convierten en un aceite especial para paladares exigentes. Disponible en 3 variedades: Laur Cruz de Piedra, Laur Aceite de Oliva Extra Virgen y Laur Gran Mendoza Aceite de Oliva Extra Virgen. Lo mejor de 3 zonas en una sola botella. Galardonado con el Gran Prestige Gold en el Terra Olivo 2018. Aceites de oliva Laur no pueden faltar en tu mesa. De venta en todas las tiendas, don Fernando. Seguinos en Twitter, La Ortiga CR. Regresamos con don Marco Antonio Zúñiga. Estábamos en un pequeño detalle técnico. Don Marco, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la situación con el reglamento de segregaciones? Aló. Sí, tengo un poquito de problemas para escucharlo a usted, pero bueno, estamos a la orden, usted nos dirá qué le podemos servir. ¿Cuál es la situación con el reglamento de segregaciones? Don Rolando, esto es un tema pues que realmente en primera instancia me gustaría pues agradecerle a usted públicamente. Usted fue una de las personas que en su momento nos dio la oportunidad de poder expresar todo lo que el Colegio de Ingenieros Topógrafos venía comentando con relación a este reglamento. Este era un reglamento que, desde nuestra perspectiva, tal y como había salido a consulta pública, era muy gravoso para los intereses de todo el país como tal. Usted se recordará cuando estuvimos inclusive en su programa hablando de esto, desde nuestra perspectiva se estaban violando derechos constitucionales, se estaba violentando la autonomía municipal y se estaba haciendo realmente un atentado, por decirlo de alguna forma, contra lo que es la propiedad privada. Gracias a la labor que se desarrolló en aquel momento y el apoyo que tuvimos de muchos medios de comunicación, en especial de su persona, don Rolando, pudimos lograr que se constituyera una mesa de trabajo que permitió una modificación para nosotros muy importante en la redacción del reglamento que se había publicado en el mes de noviembre del año 2019. Un reglamento que a todas luces era nocivo y que iba a perjudicar máxime en estos momentos que necesitamos una reactivación económica. Entonces, don Rolando, se constituyó una mesa de trabajo que empezó a trabajar, valga la redundancia, muy fuerte a principios de este año. Aquí sí tengo que reconocer el liderazgo de la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, de doña Irene Campos, en donde doña Irene asumió un rol protagónico y se logró invitar a una serie de actores que no estaban participando. ¿Y por qué no estaban participando? Porque en primera instancia nos estábamos reuniendo el MIBA, el INBU, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y nosotros, miembros del Colegio Federado, como el Colegio de Ingenieros Topógrafos, que teníamos una serie de propuestas con relación a este reglamento. A partir de principios de este año, se constituye esa mesa de trabajo donde se invitan a una gran cantidad de actores, y esos actores llegan con una posición más propositiva, y también se encontró terreno, digamos, fértil, en el sentido de que las autoridades del gobierno, llámese MIBA y sobre todo el INBU, y aquí pues le agradecemos también a don Tomás Martínez esa disposición, escucharon las inquietudes de todos y cada uno de nosotros. En las conversaciones que mantuvimos tiempo atrás, había diferentes posiciones muy acentuadas en varios aspectos. Recuerdo uno muy claro que era costos y limitaciones en cuanto a las dimensiones de los terrenos. Hoy, para ponerlo en terminología entendible para la gente que nos escucha, ¿qué ha cambiado y cómo opera ese reglamento en lo que tiene que ver con los intereses de la ciudadanía? Muy buena pregunta, don Rolando, y eso me permite tal vez explicar unos 4 o 5 cambios muy importantes que se dan en beneficio de toda la ciudadanía, porque esto no es sencillo. Es que el ordenar y el regular
es una necesidad. El hecho de que no se estuviesen regulando algunas acciones no significa o no implica que no deban de regularse, pero tienen que regularse en respeto a los derechos de todos y cada uno de nosotros. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque, vamos a ver, el derecho urbanístico tiene fundamentos y el ordenamiento territorial muy fuertes en principios constitucionales, y me refiero básicamente al artículo 21, al artículo 45 de nuestra Constitución, 50, 69, 89, la Ley Orgánica del Ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, el hacer o el armonizar toda esa normativa no es sencilla, máxime cuando se ha vivido una cultura de costumbre. O sea, si lo hemos hecho así, sigámoslo haciendo así, aunque existan normas que lo regulen. Pero ya propiamente dentro de lo que es la consulta suya, don Rolando, aspecto muy importante. Uno es que el costo del visado se redujo en un 52%. Aquí yo quiero ser claro, porque también hay que ser justo, esto no es un cobro nuevo, esto es un cobro que venía anteriormente. Todo lo que iba al limbo tenía que pagar ese visado, así está estipulado por ley, pero era un visado desde nuestra perspectiva bastante caro y que no tenía una justificación técnica fuerte. Entonces nosotros desde un inicio cuestionamos eso. Era un visado que tenía un costo de 77,000 y resto de colones y ahora quedó en 40,510 colones. Otro aspecto importantísimo y que en algún momento nosotros señalamos y nos preocupó muchísimo es que tal y como estaba redactado el reglamento, y es el siguiente punto, una gran cantidad de planos que en ese momento no requerían visado de limbo iban a requerir ese visado de limbo. Entonces, nosotros habíamos hecho una proyección de que eran casi 90,000 documentos que iban a requerir visado de la institución, pagando 77,510 colones que en aquel momento no requerían visado de limbo. ¿Y eso por qué? Porque la redacción de un término que era el fraccionamiento con fines urbanísticos así lo establecía. Aquí se trabajó muchísimo, porque usted se acordará, don Rolando, que tal y como estaba redactado todo fraccionamiento de un lote de 900 o más, tenía que ir al limbo, tenía que ceder área pública, que eso era gravísimo también, y lo podemos comentar un poquito más adelante. Y entonces, después de muchísimo trabajo, se logró determinar y se cambió la redacción, de forma que dice que hoy día lo que se publicó el 13 de septiembre, que está desde el 13 de septiembre de este año está en vigencia este reglamento, nos dice que el fraccionamiento con fines urbanísticos es todo aquel fraccionamiento de 8 o más lotes frente a una calle pública existente y fuera de cuadrante urbano. ¿Qué significa eso? Que yo puedo segregar hasta 7 lotes frente a calle pública, fuera de un cuadrante urbano, no voy a tener que ceder área pública, no voy a tener que pagar los visados del limbo y únicamente lleva el visado municipal. Eso, pues para nosotros es muy importante. Recordemos también, don Rolando, sé que usted me lo va a preguntar, este reglamento es de carácter supletorio, se aplica en aquellos cantones donde no exista plan regulador. Hoy día, muchísimos cantones que tienen plan regulador ya exigen la cesión de áreas públicas, inclusive algunos con 5 o 6 lotes, después de 5 o 6 lotes, e inclusive algunos cantones que no tienen plan regulador también hacen la solicitud de cesión de áreas públicas. Entonces, ese fue un punto de equilibrio que se buscó, analizando una serie de variables de orden jurídico y urbanístico y sobre todo lo que era la densidad. Con relación a la cesión de áreas públicas, este fue otro gran tema, porque y ustedes se acordarán que cada lote que se segregara de 900 metros tenía que cederle el 10% a las corporaciones municipales. Eso era, vamos a ver, impensable. ¿Por qué? Porque las municipalidades iban a tener una cantidad enorme de pequeños lotecitos que no iban a poder. Ninguna corporación municipal lo quería. Faltan municipalidades. Estuvimos con los consejos municipales, con los alcaldes, alcaldesas, y el pensamiento de ellos era que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si a nosotros, primero que no estaba muy bien definido el mecanismo de traspaso. Segundo,
¿Qué vamos a hacer con esos lotes? Cualquier persona nos puede meter un recurso de amparo, nos va a obligar a nosotros, la Sala Constitucional, porque era un hecho, a tener limpieza, seguridad, alumbrado, etcétera, etcétera, y realmente pues eso la municipalidad no lo va a hacer y se va a convertir en un nido de delincuentes. Entonces, eso se modifica con respecto al artículo anterior, pero hay algo muy importante, y es que se crea un nuevo artículo que permite, algo que ya inclusive se hace, pero que ya regula, y es que se permiten hacer convenios de la municipalidad con organizaciones de vecinos interesados en darle mantenimiento y uso a esas áreas. Entonces consideramos que eso es empoderar a las comunidades de que hagan algo realmente bonito, que les interese, que pueda dar una plusvalía, mejor calidad de vida a sus entornos. Eso para empezar con esas dos, don Rolando. Estamos en la hora que Ortiga. Hoy conversamos sobre el nuevo reglamento de segregación de terrenos recientemente promulgado. Dice Gustavo Martín Fernández, buenos días, saludo. Iliana Monge Valverde, ¿dónde puedo ver el reglamento? Es una pregunta. Otra pregunta es, si invitaron ambientalistas al abordar el tema. Vamos a regresar sobre esto en un instante. Jorge Álvarez, un abrazo grandote. El INBU nunca ha demostrado por qué es el monto de los casi 45,000 colones que va a cobrar por visado. Si bien es cierto, bajo de 80 a 45,000 colones es un monto absurdo que nadie sabe en qué se usará ese dinero. Galo Ceballos, buenos días, excelente tema. ¿Qué sucede cuando hay invasión o movimientos de líneas de propiedad? ¿Qué se puede hacer? En otras palabras, el derecho del dueño a proteger su propiedad. Gracias, los escucho. Guillermo Padilla Monge, buenos días Rolando, necesito darle una pregunta al invitado. Hay sanciones para un topógrafo que nos lleva cuenteados, en que ya salen las escrituras de nuestra propiedad y no sale. Esto lleva ya 10 años con ese problema y no sabemos qué hacer. Freddy Alvarenga Tinoco, ese monto del visado tampoco tiene estudio técnico. Es increíble cómo quien se supone debe defendernos y no trabaja en la calle se asocia con el INBU. El reglamento sigue dejando vacíos legales. Las municipalidades no saben ni cómo aplicarlos, no hay procedimientos nuevos. Hasta este momento hay incertidumbre. Lo interesante es que en materia urbanística siguen permitiendo que las zonas de protección sean ridículas, que las áreas de cobertura sean grandes. En esa materia no se reguló nada. Empoderar a las comunidades, háganlo con propiedades de ustedes, no con la de los demás. Entonces aquí hay varias preguntas. Una, ¿dónde consigo el reglamento? Si participaron ambientalistas, el porqué de los 45,000 colones, qué hacer con invasiones, qué pasa cuando un topógrafo lleva más de 10 años dándole largas a un trámite, y el papel del colegio frente al INBU. Le devuelvo entonces la guitarra a don Marco para que nos aclare estos puntos. Muchas gracias, don Rolando, realmente pues muy interesante. Ahora podemos seguir comentando las mejoras que se hicieron al reglamento, pero vamos a tratar de evacuar las consultas que nos han hecho. Con relación a si se convocaron ambientalistas, hubo representación de diferentes instituciones en lo que fue en la mesa de trabajo. Le puedo decir que ahí estuvo representado el MIBA, el INBU, estuvo representado la Cámara de la Construcción, estuvo representado el Registro Nacional en temas relacionados con procesos de inscripción, estuvo representado el Consejo de Desarrollo Inmobiliario, hubo representación de despachos de señores diputados, doña Karine Niño, que estuvo por ahí trabajando, don Pablo Heriberto Abarca. También se crearon mesas paralelas para ver temas específicos, como fue una mesa que analizó lo de las servidumbres de uso agrícola, ahí estuvo participando el MAC y cámaras de agricultores. Entonces, realmente fue muy amplio. Aquí se consensó y se analizó con una serie de abogados que participaron dentro de esta actividad
todo lo que es la normativa, porque si empezamos y hablamos de ambientalistas, tenemos que decirles que sí se analizó lo que establece el artículo 21 de la ley de la Constitución Política, también lo que es el artículo 50 de la Constitución Política, y dentro de esos y todas las normas que se derivan de los mismos, pues podríamos decir que sí se analizó jurídicamente, pero un ambientalista como tal no participó de la mesa. Con relación a lo de los costos, esto es un costo establecido por ley, o sea, ya esto estaba, es una ley de la República que dice que, palabras más, palabras menos, que el INBU tiene el derecho a cobrar aquellos gastos de operación que considere oportunos para sufragar o para poder cumplir con esta prestación de este servicio. Repito, este era un costo de 77.000 colones, se bajó a 40.510. ¿Qué planos tienen que ir al INBU? Yo les puedo decir que en ese momento, de lo que se había propuesto y lo que había salido publicado en noviembre del año pasado, a lo que salió publicado hoy día, únicamente el 11.5% de esos planos van a tener que ir al INBU. Entonces, importantísimo, o sea, no solo una gran cantidad de documentos no van a ir al INBU, sino que el costo también se redujo muchísimo. Entonces, eso está regulado en la ley. El otro tema, ¿dónde se puede conseguir el reglamento? Eso está, obviamente, pues en la página del INBU, en redes sociales, en cualquier buscador lo pueden obtener, o si no, en la página del Colegio de Ingenieros Topógrafos, aquí también lo tenemos. Y si no, pues nos escriben, nos llaman y nosotros con todo gusto se lo remitimos. La posición del colegio, para atender creo que fue la última consulta, pues creo que nosotros lo demostramos desde un inicio, desde que este documento salió a consulta pública. Esto es una lucha que no viene de ahora. Lo que pasa es que a veces no tenemos una memoria muy fina y no nos acordamos que esta es una lucha, entendiéndose lucha como una afluencia de ideas que viene desde el año 2015. Yo creo que todos los que participamos dentro de estos procesos o tenemos que ver con la parte de ordenamiento territorial y planificación urbana, teníamos claridad absoluta de la necesidad de actualizar este documento, porque este no es un reglamento nuevo, es una actualización de un reglamento. Este es un reglamento que había sido dictado en el año 82 y todos sabemos las variaciones que han habido en todo lo que es el desarrollo urbano en nuestro país, en nuestras ciudades. Y entonces teníamos un reglamento completamente desfasado. En 2015 se inició, nosotros cuestionamos ese reglamento, no se quitó de consulta pública, 2016 por ahí, 2018 ya entra y en el 2019 ya viene con muchísima fuerza. ¿Qué ha hecho el colegio? Reitero, nosotros hemos sido un actor muy proactivo, hemos sido vehementes, la junta directiva ha sido clarísima o fue muy clara en que si ese reglamento se publicaba tal y como se publicó en noviembre del año anterior y no se abría el espacio para una modificación, lo íbamos a recurrir judicialmente. Y yo lo extendí en su programa, don Rolando, y en muchísimos medios, que las cosas había que resolverlas como sabemos resolverlas en Costa Rica, con diálogo. Porque ¿para qué judicializar algo que podíamos mejorar en una mesa de trabajo? Entonces ahí iniciamos un trabajo enorme. Yo le puedo decir a todo el pueblo de Costa Rica y a todos quienes nos están escuchando y siguiendo por redes, que fueron cientos y cientos de horas de estudio, de trabajo, de análisis, de investigación, para poder externar nuestras ideas y nuestras propuestas, porque no es oponerse por oponerse, hay que llevar ideas. Ahora bien, también lo he señalado, si uno se siente inconforme con alguna norma, bendito Dios, vivimos en Costa Rica y tenemos todavía la posibilidad de recurrir a alguna norma que consideremos que no estamos a gusto. Eso es algo que tiene que verse quién puede recurrirla, quién tiene la competencia y a quién afecta. Don Rolando.
Don Marco, dice Juan Carlos Rojas, las municipalidades no tienen definidos cuadrantes urbanos ni zonas de expansión. Los topógrafos estamos en indefensión. Sergio González, varias instituciones se reunieron. ¿Son necesarias tantas instituciones para resolver un problema? Alonso Rojas, si quisiera catastrar una parcela agrícola, ¿cuánto sería el costo y cuánto sería el tiempo con respecto al trámite anterior al reglamento? Iliana Monge, qué lástima que no se tomó en cuenta a la parte ambiental, porque si analizamos los invitados a las mesas en representación y siendo un país que se le da de ambientalista, no sea cierto, siempre los grandes intereses están presentes porque los criterios técnicos de un Álvaro Zagoto hubiesen aportado muchísimo. Freddy Alvarenga, pregunta importante, ¿dónde queda la autonomía municipal? La mayoría se oponen a este reglamento. Los topógrafos no saben cuál es el mecanismo para tomar decisiones sobre cuál es el terreno a expropiar y expropiar, porque al final es el cobro de un trámite con tierra, ya que eso no planifica nada. Las áreas son ridículas, no permitirán realizar un proyecto serio. Gustavo Martín Fernández, ¿se puede decir que fue una imposición del gobierno? Pregunta. Y queda latente la pregunta que nos hizo Radio Escucha de qué se hace cuando el ingeniero topógrafo no le ha resuelto un trámite que tiene en gestión durante 10 años. Olman Solís, hola, acá en San Isidro Heredia el plan regulador lo maneja un extremo que está sobre cualquier reglamento. Si no me cree, venga a segregar acá una propiedad. Entonces, oímos las respuestas de don Marco Antonio Zúñiga del Colegio de Ingenieros Topógrafos. Adelante, don Marco. Sí, muchas gracias, don Rolando. Sí, disculpe, es que fueron varias preguntas y se me ha olvidado esta de que qué sucede si un topógrafo tiene más de 10 años y no ha podido concluir su labor. 10 años es mucho, tiene que haber sucedido algo, pero en todo caso, el colegio tiene todos los mecanismos para apoyar a cualquier usuario. Por favor, llámenos al 2253-5402. Repito, 2253-5402 y con todo gusto lo vamos a atender. Ahí no hay ningún problema. Es más, personalmente me comprometo a atender ese caso para buscarle una solución y por lo menos explicar qué es lo que ha sucedido. Ahora bien, atendiendo algunas de las consultas con respecto a la delimitación de los cuadrantes urbanos. Esto es muy importante vamos a empezar señalando que únicamente van a llevar visado de limbo aquellos documentos o aquellos planos en donde se segreguen 8 o más lotes de una misma finca. Esos son los primeros. Los otros que van a llevar visado de limbo son aquellos en donde se aplique la figura del acceso excepcional para uso residencial, que esta figura se establece que únicamente se puede dar dentro de lo que son cuadrantes urbanos o áreas de expansión. Debo decirle, don Rolando, que nosotros siempre fuimos de la tesis de que esta figura debió de permitirse fuera de áreas de expansión, siempre y cuando se cumplan con las características que lo permiten, que son lotes irregulares, poco frente, bastante fondo, que no tengan las posibilidades de segregar todo frente a la calle pública y que cuenten con los servicios. Repito, en una mesa de negociación, de trabajo, no todo se puede. Hubo posiciones desde el punto de vista de concentración de la población, necesidad de darles un apoyo, vamos a ver, en lo que es infraestructura, no solo sanitaria, sino salud, educación. Ahí nosotros tuvimos nuestros encuentros porque las mesas de trabajo fueron realmente muy duras, hubo muchísima discusión. Hay algunas personas que hoy día consideran pues, que esto fue un club de amigos. Eso no fue un club de amigos, fue un club o una mesa en donde se llegaron a discutir ideas con argumentos, con seriedad, y se discutió muchísimo. Ahora bien, propiamente con relación a la pregunta de los cuadrantes urbanos. Los cuadrantes urbanos siempre ha sido, o la delimitación de estos cuadrantes urbanos es responsabilidad única y exclusivamente de las corporaciones municipales. Esto no es nuevo, esto siempre ha existido. ¿Existen mecanismos para delimitar un cuadrante urbano? Sí, sí existen.
Había un protocolo que se dijo que iba a ser el limbo para la delimitación de cuadrantes urbanos. Sí, correcto. Un protocolo, don Rolando, que si la municipalidad quiere no lo utiliza. O sea, es una propuesta, es una herramienta que podría utilizar o no podría utilizar. ¿Qué elementos existen en este momento o han existido para que la municipalidad pueda delimitar un cuadrante urbano? Tenemos ortofotos, tenemos cartografía, tenemos estudios registrales, tenemos movimientos del tráfico inmobiliario que se da dentro de un cantón, tenemos mapas de pendientes, tenemos delimitación de zonas vulnerables, tenemos delimitación de lo que es el patrimonio natural del Estado, de lo que son territorios indígenas, y entonces esos son elementos clave, fundamentales, que permiten la delimitación de un cuadrante urbano. Yo le puedo decir con plena certeza que hay una municipalidad que tiene en este momento en revisión la propuesta de delimitación de cuadrantes urbanos hechos por ellos, sin haber salido este protocolo de delimitación, y hay otras que ya lo tienen muy avanzado, que deben de hacerse. Entonces, ese es el problema. Ahora bien, toda delimitación de un cuadrante urbano tiene que darse bajo una condición técnica y científica, y cualquier ingeniero topógrafo que trabaje en una municipalidad tiene la capacidad para hacerlo. Eso yo lo puedo garantizar, porque tenemos la formación académica para poder hacerlo y la formación profesional. Con relación a lo del plan regulador, comentaba un compañero, es que tengo problemas un poquito con el audio. Sí, es el caso de San Isidro, donde dice que el plan regulador cae por encima de todo. Efectivamente, y lo aclaré al principio, donde hay plan regulador, se respeta lo que señala el plan regulador. ¿Por qué? Porque para el plan regulador se utilizó toda una metodología en donde se le dio audiencia a la comunidad. Acordémonos que lo que son los planes reguladores están regulados a partir del artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana. Y entonces ahí tenemos reglamentos de zonificación, de fraccionamiento y urbanizaciones, el mapa oficial, el reglamento de renovación urbana y el de construcciones. Y eso se sometió a una consulta pública, se ha desaprobado por la comunidad. Entonces, donde hay plan regulador y existe el reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones dentro de ese plan regulador, se aplica eso. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que hay municipalidades que tienen planes reguladores, pero no tienen el reglamento. Entonces, supletoriamente, utilizan el reglamento del limbo. Y otra cosa, pues que también es muy preocupante, es que en Costa Rica la mayoría de las municipalidades carecen de plan regulador. Pero este es otro tema enorme que podríamos hablar aquí horas y horas de la necesidad y el porqué de un plan regulador. Pero si tuviéramos planes reguladores en todos los cantones, no habría esa necesidad de intervención del limbo. Con respecto a la autonomía municipal, que aprovecho para señalarlo, la autonomía municipal está claramente consagrada. Artículos 169, 170 de la Constitución Política, 4 y siguientes del Código Municipal, pero acordémonos que esa autonomía no puede transgredir el ordenamiento jurídico. Y ahí es donde muchas veces, yo sé que las municipalidades lo tienen muy claro, pero muchas veces algunos actores creen que esa autonomía les permite hacer cosas que el ordenamiento jurídico o alguna ley no les permite hacer. Entonces, esa autonomía tiene un límite, y el límite se llama el ordenamiento jurídico. Estamos en un estado, territorio, población, gobierno, y son elementos fundamentales para poder convivir adecuadamente. Se nos acaba el tiempo, don Marco, perdón. Se nos acaba el tiempo, quedan al aire en el Facebook Live preguntas de Juan Carlos Rojas, de Freddy Alvarenga, comentarios en relación con su participación de hoy. Le agradecemos enormemente que haya dispuesto un ratito para compartir en la hora que Ortiga. Como es notorio, este es un tema de interés nacional que a veces no percibimos porque no estamos en la condición de hacer algún trámite, pero que tarde o temprano nos llegará. Don Marco, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora que Ortiga. Don Rolando, el agradecido soy yo y el colegio como tal, y a todos aquellos radioescuchas y que nos han seguido, que tengan alguna duda, por favor, háganla llegar. Hemos atendido cualquier cantidad de consultas de profesionales, de usuarios, de municipalidades, y todas las hemos atendido, porque a nosotros lo que nos interesa es conocer, o que todos conozcamos las reglas del juego
para poder interactuar adecuadamente. Que tengan un lindo día y síganse cuidando, por favor. Muchas gracias, buen día, amigas y amigos. Les recordamos a las 8:30 repetición del programa en Radio Alajuela, 11:20 AM. Francisco León, Rolando González, nos despedimos. Buen día. Concluye La Hora que Ortiga. ¿Te imaginas tus ensaladas, pastas y carnes sin un aceite de oliva extra virgen con aroma de albahaca? La verdad que no. ¿Y te imaginas tus aderezos, guisos y platillos mediterráneos sin un aceite de oliva extra virgen con ese aroma a trufa blanca? Pues no sabrían igual. Ahora, imagina en tu cocina el aceite de oliva Roma extra virgen con aromas, en sus 3 presentaciones: albahaca, guindilla y trufa blanca.